Bendiciones, bienvenidos a este servicio. No se sienten todavía, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y con toda la reverencia de nuestro corazón. Amén. Vamos a leer y los invito a que me acompañen al Salmo capítulo 4, por favor. Salmo capítulo 4. Hay una Biblia para nuestro hermano que está allí al fondo. Bienvenido, ¿cómo estás? Me alegra verte aquí. Salmo capítulo 4. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Hay un título allí arriba que dice: oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal sobre Nigot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, confiado y seguros en el Señor. Padre bueno, Padre santo, Padre maravilloso, Rey de gloria, aquí estamos, Señor, delante de ti, agradecidos contigo, Señor, porque no ha habido un solo día, Señor, en el que tú no hayas estado, porque siempre nos has acompañado, nos has guardado, nos has guiado, Señor. Hoy estamos aquí gracias a ti, Señor. Y te quiero pedir, Padre precioso, para mí y para mis hermanos, que a través de tu palabra, Señor, podamos escuchar con toda claridad tu dulce y preciosa voz, y que tu palabra sea esa medicina para nuestra alma, esa medicina que nos conforta, que nos levanta, que nos sustenta, Señor hermoso. Yo no soy digno de estar aquí predicando tu palabra, ni ellos son dignos de estarla escuchando, pero a ti te ha placido, Señor, que por tu gracia, amor y misericordia podamos reunirnos, podamos entrar en ese templo, en adoración, en agradecimiento, precioso y maravilloso, Señor. Te pido, mi amado Señor, mi Dios de gloria, Señor, que nos enseñes, que nos dirijas, que nos alumbres, que nos cambies, que sigas con esa buena obra que has comenzado y sabemos que tú la terminarás, precioso y maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra, que es buena, que es maravillosa, que es perfecta, que es completa, inerrante, Señor. No necesitamos nada más, porque ahí estás tú y estás completo, Señor. Ayúdanos
a que tu palabra y tu presencia sean nuestra satisfacción total y absoluta, Señor, y a ser reverentes ante ti, Señor precioso, y tener un corazón humilde para que la buena semilla de tu palabra pueda dar un buen fruto, Señor precioso, en cada uno de nuestros corazones, amado Señor. Ayúdanos, te lo pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón, a salir de la simpleza, a salir de la insensatez, a salir de lo cómodo, Padre precioso, y a entrar en la sabiduría, Señor precioso, que hace un corazón que está alimentado por ti, Señor precioso. Gracias por el amor, gracias por la misericordia. Toda la gloria será siempre para ti, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya, mis amados hermanos. Ahora sí pueden sentarse, pónganse cómodos. Como siempre, el Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros, ayudándonos, cuidándonos, enseñándonos, llenándonos de su amor, de su luz, de su verdad. Para el día de hoy, mis amados, el título de la palabra es La paz del justo en medio de la angustia o en medio de la tormenta. Este salmo es algo impresionante, es algo hermoso, porque David, teniendo tiempos difíciles, le escribía y le hablaba a su Señor. Y yo sé que la angustia, y sé que la tormenta, y sé que las dificultades son algo que en nuestra vida son completamente recurrentes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a vivir constantemente en tribulación, en aflicción, pero que el Señor quiere que en medio de esa circunstancia tú tengas paz, tranquilidad. Y eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que hace que nosotros seamos diferentes a los demás. Entonces, quiero comenzar el servicio de hoy, la palabra de hoy, dando un testimonio, mis amados hermanos. Yo sé que todos tenemos nuestras pruebas y que las pruebas de todos son distintas. La gran mayoría de las pruebas en las que nosotros entramos son el resultado de nuestra desobediencia, ¿cierto? De nuestra rebeldía, casi todas. Pero también hemos aprendido que aún estando en total obediencia, que nadie lo está, pero aún estando en mucha obediencia, digámoslo así, como estaban los discípulos con su maestro, el Señor los mete en prueba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda la prueba y la tribulación siempre nos lleva a Él, a que lo miremos a Él, a que lo busquemos a Él, a que lo glorifiquemos a Él. Y sería ingrato de mi parte no dar el testimonio que les voy a dar hoy, porque realmente no hay nada que yo haga o que yo haya podido hacer o que yo haya podido merecer. Y por eso uno tiene que glorificar a Dios en absolutamente todas las cosas. Mi familia y yo, desde el año 2019, que fue el año de la pandemia, ¿cierto? 2020. Desde el año 2020, mi familia y yo, nosotros entramos a la pandemia y entramos con una deuda impresionante, porque yo saqué una plata prestada para terminar de construir esta casa, una hipotequé la casa, pensando en que tan pronto la terminara, la íbamos a vender y que iba con eso a pagar la hipoteca y a construir otra casa, y tenía unos planes en mi mente y en mi corazón, pero la palabra es clara cuando dice: mis planes no son tus planes, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Y cuando nosotros caminamos con falta de luz, pues nos equivocamos y fallamos, pero Dios utiliza aún nuestros errores, nuestro pecado, nuestra desobediencia, lo utiliza para bien,
¿cierto? Y bíblicamente ustedes encuentran cómo a José sus hermanos lo querían matar, lo vendieron, después lo quería matar Potifar, y bueno, pero al final de cuentas José termina en un lugar de privilegio. Dios lo pone ahí con el fin de salvar al pueblo, y hay una parte donde dice que Dios usó y encaminó el mal de sus hermanos y el mal de todos para que eso se diera, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios encamina el pecado y encamina la maldad de nosotros y la usa para bien, y la palabra dice que a nosotros los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Si usted mira para atrás, usted no ha hecho sino cometer errores, ¿cierto? Y meterse en una y en otra, pero Dios ha estado fiel ahí. Muchas cosas nos han robado el sueño, muchas cosas nos han robado la tranquilidad, muchas cosas nos han robado la paz. Yo les cuento que el año antes de la pandemia me prestaron 100 millones de pesos, hipotequé la casa por 100 millones de pesos, terminé la casa y entró la pandemia. Entonces, a lo que yo me dedico, esas actividades quedaron completamente estancadas 2 años prácticamente. Entonces, esa hipoteca se pegó una crecida, así como dicen, se me creció el enano, y se me metió una crecida esa hipoteca impresionante. Durante esos 2 años yo estuve haciendo muchas cosas con mi esposa y con mi hija, entre esas vendiendo lechona, vendiendo postres, vendiendo tapabocas, vendiendo antibacterial, vendiendo tapetes, mejor dicho. Y Dios nos sostuvo. No tuvimos 2 años de esa pandemia en los que nosotros comimos más. Yo creo que a todos nosotros nos pasó igual. Comimos más de lo que comíamos antes de la pandemia. El caso es que esa hipoteca se metió una crecida tremenda. Yo empecé a pagar después y empecé a abonar, a pagar intereses, nunca le había puesto atención nunca le había podido abonar a esa plata nada. Y obvio, tener una hipoteca, tener hipotecada la casa donde vive tu mamá, tus hermanos, que es de ellos, eso causa una incertidumbre, un peso, causa muchas cosas. Y tener una hipoteca tener una deuda que no menosprecio a los que están endeudados acá con deudas bajitas, pero tener una deuda donde tú digas que estás debiendo más de 100 millones de pesos es algo fuerte, ¿cierto? Y les cuento, para resumir un poquito más el cuento, que han pasado ¿cuántos años? 5, casi 6 años de esa hipoteca. Entonces han sido 5 o 6 años donde ustedes no saben lo que es ese peso de estar pensando en esa deuda y todo eso, aunque hubo un cierto tiempo en el que pude entrar en una paz de Dios y empecé a dormir más tranquilo y empecé a confiar en Dios. Pero esa deuda se subió a 250 millones de pesos. Imagínense, de 100 millones a 250 millones de pesos. Y nosotros entramos el año pasado con esa deuda. Iniciamos diciembre, ¿cierto? Sí, llegamos a diciembre con esa deuda de 250 millones de pesos. Y yo no hacía sino creer en Dios, pero pesaba y me quería robar la paz y todo. Pero yo llevo estos 6 años de esa deuda y de muchas otras cosas, pero no puedo negar que esa deuda era algo grande y fue un peso grande para todos nosotros, pero no dejamos de creer en Dios. Y yo decía, Señor, de alguna manera tú lo harás, perdóname. Eso sí, le he pedido perdón a Dios cualquier cantidad de veces, porque ese es el resultado de los errores, de no ser sabio. Pero mis amados, el testimonio es que en la prueba no estuvimos solos. Dios estuvo con nosotros, apoyándonos, ayudándonos.
Y hoy yo les quiero contar que nosotros ya no debemos esa plata. Ya la pagamos toda. ¿Y quién lo hizo? Dios. Porque nosotros, ¿de dónde? ¿Cómo? Entonces, quería ayudarles a fortalecer su fe, diciéndoles que Dios está ahí siempre, y ha estado y estará, porque lo prometió. Voy a estar contigo hasta el fin de los días, hasta el último de los días, voy a estar contigo. No importa la prueba que sea, Él va a estar ahí. Todas las pruebas son difíciles. Ustedes, de pronto muchos pueden decir, uy, Dios mío, yo preocupado porque debo 200,000, otros porque debo 1,000,000, otros porque debo 10 millones, otros porque debo 20, o otros con diferentes pruebas. Pero no hay ninguna prueba que para uno sea algo que no tenga valor, ¿no? Todas las pruebas son difíciles, mis amados. Y lo que Dios ha permitido que estemos sufriendo por causa de esa prueba, por algo lo ha permitido. Y eso hace que vayamos a Cristo y que vayamos a Cristo y que vayamos a Cristo. Tal vez, si no hubiera pasado eso, tal vez yo no estaría hoy pastoreando una iglesia. Porque todo me ha llevado a Él. Voy a Él y voy a Él y voy a Él y clamo a Él y le pido a Él y Él me ayuda y siempre ha estado conmigo. Entonces, todas las pruebas que ustedes están pasando y que hemos estado pasando son difíciles, pero en todas las pruebas Dios está con nosotros, ayudándonos, levantándonos. Quería dar esta palabra hoy porque este año se pasó muy rápido. Y si usted mira para atrás, usted solamente ve amor y misericordia. Usted, un hombre tan malo, tan desobediente, tan como hemos aprendido, tan cabra, porque somos así, es la verdad. No parecemos ovejas, parecemos cabras. Pero aún así, con todo eso, Dios ahí, presente, o sea, de una manera impresionante. Mira para atrás y encontrarás solamente amor y solamente misericordia. Y quería hoy hablar de eso porque a pesar de todo lo que estaba pasando, David encontró ese amor y esa misericordia y esa paz. La encontró José, la encontró Abraham, la encontró Moisés, todos. Pero el común denominador de todos siempre fue una mayor obediencia y un mayor agradecimiento hacia el Señor. Entonces, bueno, el testimonio es ese, mis amados. El Señor se merece un aplauso, demasiado bueno. Y yo le digo a mi esposa en el salmo, en el devocional de Tranchini, que se llama Cambios Profundos, porque realmente el cambio tiene que ser muy profundo para que tú puedas empezar a ver a Dios de verdad como es. Hay una parte que dice que uno solamente, que él se siente asombrado y, ¿cómo es la otra palabra? O sea, asombrado y que él entiende que no merece nada, ¿cierto? Y asombrado de todo lo que Dios. Acuérdense que ¿qué es lo que significa misericordia? Misericordia significa que en cambio de recibir lo que mereces, recibes todo lo contrario, ¿cierto? Eso es misericordia. Entonces, en este Salmo 4, David encuentra esa paz en el Señor. Por eso dice la paz del justo en medio de la angustia. Y este Salmo 4 es una oración donde David muestra una angustia profunda, así como en el Salmo 3. Pero en el Salmo 3 está orando en la mañana. Y David encuentra en Dios esa paz, esa tranquilidad. A veces cuando tú estás cerrando el día, las cargas parecen más duras, ¿no? A veces uno a veces como que se levanta y dice, bueno, hoy es un nuevo día y vamos con toda, pero a veces cierras el día y el peso es abrumador. Y tú dices, Dios mío, Señor, ¿a qué hora se acaba este día? Y no quiero que llegue el día de mañana. A veces me pasaba contándoles eso, claro, pensando en eso, a veces yo me acostaba y yo decía, ojalá que, a veces, ¿saben qué hacía? A veces me acostaba
y me ponía a ver televisión, me ponía a hacer cosas para alargar la noche lo más que pudiera, porque yo no quería que amaneciera, porque yo sabía que al otro día que me levantara no iba a dejar de sonar el teléfono, no, mejor dicho. Y a veces nos pasa eso, tú no quieres ni que amanezca porque sabes lo duro de tu situación, lo que estás pasando, pero y David estaba pasando por un momento de esos fuertes. Entonces nuestros pensamientos se vuelven ruidosos. ¿Sí te has sentido abrumado por tus propios pensamientos? Dios mío, Señor, ¿cómo voy a pagar esa plata? ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Cómo? Y tú mismo, no hallo, no encuentro salida, y tus pensamientos, eso es lo que no te deja dormir, no te deja descansar, estás angustiado constantemente. David estaba sintiéndose angustiado, y obviamente uno cuando está así angustiado, pues el alma se le vuelve vulnerable, pero es tan hermoso, porque cuando eso viene y te angustia, Dios hace que tú te vuelvas vulnerable, y tú vayas y digas: Padre, por favor, Señor, ayúdame, Padre hermoso. David ahí dice: ya lo has hecho, vuélvelo a hacer, por favor. Ya me sentí abrumado una vez, vuélvelo a hacer. David era un hombre que estaba siendo perseguido, difamado, rodeado de enemigos, pero también encontramos a un hombre que era un siervo de Dios y que sabía que tenía que correr, que sabía que tenía que orar y que sabía que debía descansar. David no está huyendo, sino que él se está desahogando en su Señor y está orando y pidiéndole a Dios. Ustedes se imaginan, y yo creo que todos hemos vivido tiempos donde tu propia familia se levanta en contra tuya. Y una de las cosas que tenía a David así de angustiado y abrumado era que su propio hijo Absalón se había levantado contra él. ¿Cuántas veces tus hijos se han levantado contra ti, tus padres, tus hermanos, tu familia se ha levantado contra ti? Eso es abrumador. Yo creo que eso es peor hasta que debes los 250 millones que yo debía. Que tu propia familia te aborrezca, que tu propia familia no te quiera, que mejor dicho, eso es abrumador. Y aparte de que David estaba siendo perseguido, estaba como ese reinado de David, como ahí su propio hijo se le mete una levantada tremenda. Entonces la angustia que David estaba sintiendo no era cualquier angustia. Pero este salmo nos enseña que la verdadera paz y seguridad no vienen de las circunstancias, sino que tiene que venir de una relación estable con Dios. Si tú tienes una relación estable con Dios, entonces tú empezarás a vivir y a estar en calma, en tranquilidad. El contexto histórico es ese, que David estaba en una lucha muy dura con los demás y con su propio hijo, con el enemigo en la casa. Hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo. ¿Quién duerme con el enemigo en casa? ¿Nadie? Si usted sabe que tiene un ladrón metido en la casa, ¿usted se acuesta a dormir? Pero mire, la palabra dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Y yo les quiero decir algo. Satanás sí está en la casa, todos los días. ¿Y tú por qué duermes tan tranquilo? Porque él anda como ese ladrón, a toda hora acechando. Pero nosotros dormimos tranquilos porque Jehová es nuestra paz, porque Jehová es nuestro escudo, porque Jehová es nuestra tranquilidad, porque Jehová lo es todo, ¿cierto? Es por eso. Vigila nuestros sueños y no duerme el que me cuida, dice la palabra de Dios. Los ojos de Dios
Acuérdense que eso es un antropomorfismo, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que los ojos de Dios están atentos, que el brazo de Dios se estira, que la barba, como la barba de Aarón, recuerden que son antropomorfismos, no es que allá arriba haya un hombre con ojos, con barba, con brazos, no. Dios es una deidad que compone absolutamente todo y no tiene forma de hombre. Pero la Biblia dice, para hacernos entender a nosotros, ¿no? Que no duerme el que me cuida, o sea que Dios está ahí, que los ojos de Dios están sobre los justos, sobre sus hijos. Son antropomorfismos que nos ayudan a entender y como que a dar confianza. Entonces, David estaba pasando un momento difícil, la nación estaba bastante inestable, su futuro como rey parecía incierto, su reputación estaba bajo ataque, estaban hablando una cantidad de cosas de David, que estaba loco, que bueno, una cantidad de cosas, o sea, a David lo querían tumbar como fuera lugar. Pero David era uno solo el que lo había ungido. ¿Quién era? Y si Dios es el que te unge, solamente Él te puede quitar el reinado, nadie más. Entonces David está orando a Dios como su justicia, como su refugio y como su paz. Entonces digamos que esto nos lleva a cómo tenemos que orar, mirando a Dios como nuestra justicia. No que nosotros merezcamos algo, porque si ustedes encuentran en David oración, encuentran una oración siempre humilde, reconociendo que es un pecador, reconociendo que todo es debido a su mal proceder, a su pecado, ¿cierto? Y eso hace que David sea un hombre completamente humilde, y por eso dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios. No que David era perfecto, no que David era santo, no que David era puro, sino que David tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Hablando un poquito del contexto gramatical, aparecen unas palabras que dice oíd, que son imperativas, o sea, Dios no te está pidiendo un favor, sino es una orden. Dice oíd, temblar y ofrecer. Son instrucciones de Dios. Y está lleno de paralelismos, ¿no? Cosas paralelas que nos muestran y nos reflejan. Contrasta a los impíos con los que confían en Dios y termina con un descanso espiritual. Ese versículo, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese versículo todos lo sabemos, pero vamos a ir al contexto de todo lo que estaba pasando en ese pasaje bíblico y lo que estaba pasando con David. Versículo 1, dice la palabra del Señor así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ahí ustedes ven que David no está apelando a su propia justicia, sino a la justicia de Dios, porque él dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. O sea, le da la gloria a Dios y dice: Señor, tú que eres el Dios justo, yo sé que yo no he hecho nada para merecer que tú me ayudes, pero sé que tú me ayudas y me respondes. La palabra ensanchar significa, en este contexto histórico, significa liberar, significa abrir espacio, significa sacar del aprieto. Entonces, cuando tú estás apretado por algo, Dios viene y ensancha para que tú pases. Dios viene cuando tú te sientes oprimido, porque David se estaba sintiendo oprimido. Dios viene y abre espacio para que tú respires. Si tú estás oprimido, si tú te sientes que no puedes respirar, que te sientes ahogado por todo, y esta temporada es una temporada buena para eso.
En esta temporada las familias se empiezan a sentir oprimidas, ahogadas por las cosas económicas, por si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas con tus hijos, todo como que a final de año empieza a apretar más, ¿no les parece? Usted dice, se terminó este año, se está terminando este año y mire cómo está todo, y te empieza a oprimir. Dios permite que te opriman esas cosas, ¿para qué? Para que tú vayas y le digas, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué le estaba diciendo David? Tú ya me sacaste de una. ¿Sí ven que le está hablando? Tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, tú le puedes decir al Señor, estoy apretado, Señor, estoy abrumado, estoy desesperado, Señor, ayúdame. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Te va a ayudar. Te va a sacar del aprieto. ¿Cuántos aprietos usted se mete todos los días, Dios? Nos metemos y Dios nos saca. David estaba reconociendo que ya había recibido misericordia antes, que ya Dios lo había ayudado y ruega por más misericordia. Señor, yo sé que ya la embarré y la embarré y la embarré y la embarré y la seguí embarrando, pero hoy vuelvo y te pido que tengas misericordia de mí. Y reconoce y ruega por misericordia, pero si Dios tuvo misericordia de nosotros antes, ¿no la va a tener ahora? ¿No nos va a ayudar ahora? ¿No nos va a levantar ahora? ¿No nos va a sostener ahora? No lo hace todos los días. Un día te levantas pensando, ¿yo qué voy a hacer con esto hoy? ¿Yo qué voy a hacer con el estreno de los hijos hoy? Y Dios al otro día te da el estreno. ¿Yo qué voy a hacer con esto? Y Dios responde. ¿Yo qué voy a hacer con esto? Y Dios responde. Entonces, es un alma que encuentra en Dios esa calma, esa salvación. Pero no nos quedemos solamente en lo material, sino en lo espiritual. Que Dios no te ha hecho una persona diferente. Este salmo aparece, una parte de este salmo aparece en el devocional de Franchini, donde habla de lo sobrenatural. Y tú encuentras esa sobrenaturalidad. No es sobrenatural que teniendo los problemas que tú estás teniendo tengas paz. Eso es sobrenatural. No es sobrenatural que siendo la persona que eras antes seas la que ahora eres. ¿Usted alguna vez se vio como es a usted ahora? Los que eran impresionantemente vulgares, groseros, los que eran de tantas cosas. Como Dios nos ha transformado y nos ha cambiado. Dios nos ha ayudado, Dios ha estado con nosotros, se ve un cambio. Dios responde a ese cambio, Dios responde a esa verdad. Dios responde a sus hijos, no a sus hijos perfectos. ¿Saben a quién? A sus hijos humildes, a sus hijos que lo buscan, que lo aman. Entonces, la primera mirada del creyente en la aflicción debe ser hacia Dios, no hacia los hombres, porque lo bueno viene de parte de Dios. Usted todavía es de los que confía mucho en los hombres. Y usted se mete en algo, en una circunstancia, una dificultad, y usted lo primero que hace es pensar a quién llama. Usted no acude a Dios, o sea, usted entra, le llega la aflicción, la prueba, y usted lo primero que hace es, ya sé lo que tengo que hacer, me voy a orar, Señor, gracias. No. Usted lo primero que hace es, ¿a quién le digo que me ayude? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y en todo momento estamos buscando la ayuda y la solución en el hombre, en el mundo, no en Dios. Pero Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él.
Si hubo algo que le dio el éxito al reinado de Cristo, pues tú no encuentras a Cristo. Juan, venga, cójame los brazos, porque siento que ya no puedo. Juan, deme agua. Juan, ¿no? Miren, si hubo éxito en el reinado de Cristo es porque él solamente se aferró a su Padre. A nada más. Él sabía que aún el mismo Pedro, que era el que se paraba con la macheta va a darle machete al que fuera, ese mismo Pedro lo iba a negar 3 veces. Él sabía que no podía confiar ni en el más bravucón que tenía en el grupo, que era Pedro. En ningún hombre podía confiar. Confiaba en Dios y por eso siempre iba a Dios. Por eso el Señor Jesús madrugaba, oraba. Le pedía al Señor, pero mire que no era solamente que oraba y oraba, sino era que confiaba en Dios. Porque hay mucha gente que ora mucho, pero si tú no confías en Dios, es lo mismo, ¿no? Entonces, es confiar en Dios. David no le estaba reclamando como si él mereciera algo. David le estaba pidiendo, sabiendo que su pecado era el causante de todo lo que pasaba. Y entonces él colocaba esa causa en las manos de Dios. No sé si lo hacemos con la frecuencia que debería ser, Señor, pero Señor, es que es mi culpa. O sea, todo lo que está pasando es mi culpa, es mi pecado lo que me tiene así. Tú lo has permitido, pero todo es por mi culpa, perdóname. ¿Será que esa es la manera en la que yo me presento delante de Dios siempre que oro? Y que le voy a clamar, porque si tú haces eso, tú vas a escuchar la voz de Dios y vas a ver esa respuesta de Dios. Entregándole tu culpabilidad, diciéndole, Señor, es mi culpa, siempre. ¿Hay algo que tú no hayas hecho que no sea culpa tuya? No, todo es culpa de nosotros, y hacemos mal, pero Dios, de una manera hermosa, pues encontramos misericordia en Él. Y esa oración buena nace cuando admitimos nuestra insuficiencia y apelamos a la gracia de Dios. Yo no puedo, Señor, yo te necesito, no depende de mí, no está en mis fuerzas. Yo le decía a Dios, Señor, qué gran error que cometí, Señor, pidiendo esa plata. ¿Por qué pedí esa plata? Perdóname por haber sido insensato, Señor, perdóname. Pero, y siempre pidiéndole perdón a Dios, porque realmente tuve yo la culpa de todo. Pero miren cómo Dios, que lo sabe todo, encaminó todas las cosas. Y hoy tenemos este lugar para congregarnos. Tuve el aviso de se vende esta casa 2 años. ¿Y quieren que les diga una cosa? Ni siquiera me ofrecieron nunca. Yo decía, es impresionante. O sea, el Señor dice no y el no juntos. Esa casa no se vende. Son los planes de Él, buenos, perfectos, cogiendo toda la maldad de uno y utilizándola para bien. Pero yo siempre, Señor, perdóname. No sé hasta cuándo tú me vayas a permitir estar con esta deuda que no te puedo. Te tengo que reconocer que esta deuda me oprime. No sé hasta cuándo, pero hasta que tú lo digas, tú mismo me darás la fuerza para soportar el peso de esta carga que siento con esto. Y así lo hizo Dios hasta que este año, por su misericordia, decidió decir, esta carga, te quito esta carga, ven te pongo otra. Porque siempre lo va a hacer. Y como ser humano siempre me voy a equivocar. Y siempre las acciones tienen consecuencias. Entonces nace una oración donde admitimos que Dios, David era el rey. ¿Qué le faltaba a David? A David no le faltaba nada, pero al mismo tiempo no tenía nada si no estaba Dios con él. Porque nosotros ya sabemos que lo material
no es nada si no tenemos a Dios, si Dios no está en nuestras vidas. Entonces, ya Dios estaba con David, y este versículo nos enfatiza que debemos clamar a Dios basados en quién es Dios, no basados en quiénes somos nosotros. Si tú haces tu oración basado en quién es Dios, entonces tú ahí sí apelas al amor, a la misericordia, a la bondad, a la gracia, porque sabes quién es Dios. Entonces no piensas en ti en tu oración, sino piensas en lo que es Dios. No es nada que yo merezca, no es nada que yo haya hecho. Entonces si me pongo de rodillas y lloro mucho, no es eso. Es Dios. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, porque es la gracia de Dios la que nos sostiene cada día más. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, vayan allá a sus Biblias. Dios mío, el tiempo, voy a correr. Hebreos capítulo 4 y voy a correr. Capítulo 4 del versículo 14 en adelante dice así. Capítulo 4 del 14 en adelante hay un título que dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él fue probado en todo, Él tuvo todas las tentaciones, Él sintió todas las presiones, Él sintió la prueba, la aflicción, la tribulación, sin pecado, porque tenía que soportar todo por causa de nosotros. Entonces Él puede, ¿qué? Compadecerse de nosotros. Y al saber que Dios se compadece de nosotros porque sabe lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pasamos, entonces dice ahí, entremos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puedes entrar confiadamente a orar al Padre porque Él sabe y experimentó todo el dolor que tú estás sintiendo hoy. Hoy tú te sientes despreciado, hoy tú te sientes abandonado, hoy tú te sientes humillado, hoy tú te sientes como tú te sientes. Él lo sintió todo. Él fue abandonado, humillado, despreciado, blasfemado. Él fue absolutamente todo. A Él le hicieron todas las cosas que tú puedas estar sintiendo hoy. Y como Él sabe lo que es sentir eso, entonces Él sabe cómo ayudarte, cómo levantarte. Él te dice, entra tranquilo y cuéntame porque yo ya sé y yo ya viví todo lo que tú estás viviendo. Y yo sé cómo darte la paz y la tranquilidad para ayudarte. Entonces, cuando estés angustiado, recuerda todas las veces que ya Dios te libró. Y aviva tu confianza en Dios. ¿Cuántas veces te ha librado Dios? Es la pregunta. ¿Cientos? ¿Miles? ¿Millones? ¿Trillones de veces? Dios has estado ahí. Todos los días. Te ha ayudado, nos ha levantado, nos ha fortalecido todos los días. ¿Por qué vamos a dudar ahora? Todo, tiene el control de todo, tiene todo, o sea, soberano es Él, ¿no? Versículo 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? David se está dirigiendo a los enemigos, denuncia que sus enemigos son falsos y que buscan cosas que son vacías.
Y nosotros debemos buscar las cosas buenas, las cosas del Señor. El pecado hace que los hombres sean perseguidores y que sean enemigos de la verdad. Usted sí se ha dado cuenta cuando usted se deja arrastrar del pecado, que usted responde ante la verdad, usted responde agresivamente. Usted le está predicando la palabra de Dios y como su pecado está exacerbado, o sea, alborotado, entonces ¿usted qué hace? Usted responde agresivamente. Usted ataca. El pastor se convierte en el enemigo suyo. El pastor lo único que está haciendo es predicar la palabra de Dios, la verdad. Pero cuando el pecado está en uno así alborotado, entonces tú te vuelves de los que atacas. Y cuando tú estás en el Señor y estás viviendo para el Señor y la palabra de Dios abunda en tu vida, entonces te pasa lo mismo con tu familia. Te pasa lo mismo con los que te rodean. Tú les hablas y les dices, no, venga, mire, es que usted está haciendo las cosas mal, pero usted no quiere buscar de Dios, pero, sí, usted no se meta, usted no sé qué, la santa, la santurrona, el santurrón, el hermano, el no sé qué, y usted es atacado. Pero el hombre está exacerbado en su pecado, entonces hace que las personas se conviertan en perseguidoras y atacadoras de la verdad. Y si usted camina en la verdad, usted va a ser perseguido y atacado, hasta por su propia familia, como le pasó a David. Muchas personas prefieren creerse sus propias mentiras antes que ir y someterse a Dios, al Dios verdadero. ¿Usted no lo ha hecho? Con sus mentiras. Y se para usted. No, es que no es tan malo. Lo que yo estoy haciendo no es tan malo. Yo no soy tan pecador tampoco. Es que el pastor es exagerado, ¿no? El pastor predica la palabra. Sé que la palabra es exagerada. Y cuando uno está en ese pecado así vivo, usted se para en sus mentiras y las convierte en su única verdad. ¿Cierto? Eso era lo que David estaba diciendo. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Estaban hablando de David lo que no era, estaban diciendo de David lo que no era, estaban atacando a David y estaban, pero mejor dicho, como si fuera verdad, pero obviamente era mentira todo lo que estaban diciendo de David. El corazón humano es una fábrica ¿de qué? De ídolos. Y fabrique ídolos. Y le atribuye valor a lo que no tiene valor. Y usted tumba un ídolo, usted un día se levanta espiritual, ora, lee la palabra, uy Señor, si este era mi ídolo, Padre, ahora mismo ya, Señor, y tumba ese ídolo y usted al otro día se levanta de madrugada a formar otro. Sus ídolos son su trabajo, sus ídolos son sus hijos, sus ídolos son su esposo, sus ídolos son su esposa, sus ídolos son el carro, la moto, la bicicleta. Hace poquito no, todos los días matan personas por robarle cosas, ¿no? Pero había una noticia, salió esta semana, ¿no? Que mataron a un muchacho por robarle el celular. ¿Por qué no lo soltó? Porque ese celular era su ídolo, porque su orgullo era su ídolo. ¿Qué le costaba simplemente tirarlo y salir corriendo y ya? No, tenía que aferrarse a este mundo, a lo material, y eso terminó quitándole la vida. Todos los días levantamos ídolos, tenemos un corazón. Cuidado, porque el corazón es ¿qué? Entonces cuando usted y yo estemos defendiéndonos, usted sí se ha encontrado defendiéndose a usted mismo, usted siendo su propio abogado, y la palabra viene y dice algo y usted empieza la defensa.
un momento, tengo argumentos contra eso. No son bíblicos ninguno, pero usted tiene argumentos y usted empieza a volverse un defensor de su corazón engañoso. Vaya a la escritura, no Señor, Dios mío, por más que yo quiera creer que esto es verdad, esto no es verdad. Por más que yo quiera creer que esto es bueno, esto no es bueno, Señor, lo dice tu palabra, entonces me someto a ti, Señor. Ahí hay un corazón obediente. Pero nosotros levantamos y levantamos ídolos. La infamia hace que el justo no sea agradable. O sea, ¿a usted lo han difamado alguna vez? A mí me han difamado muchas veces. Y quieren tumbarlo, como sea. Y ahí David les estaba diciendo: amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Pero David les estaba haciendo un llamado de atención. Simplemente les estaba diciendo lo que él sabía que iba a pasar, porque si ellos persistían en eso, pues iban a morir. Entonces, los enemigos te pueden atacar lo que quieran, pero tú tienes que entender que tu causa no es una causa ni perdida ni vacía, sino que tu causa está en Cristo y que en Cristo estás completo. Mira lo que dice Romanos 1, del versículo 24 en adelante. Yo me acuerdo que tú estás leyendo las escrituras y encuentras cómo difamaban al Señor Jesús. Todo lo que el Señor Jesús, vea, un hombre que nunca hizo mal, un hombre que solo ayudó, un hombre que solo sanó, un hombre que, mejor dicho, y lo difamaban. Imagínense qué puede pasar con usted y conmigo, que no nos parecemos al Señor, pero que el Señor quiere que nos parezcamos a Él cada día más. Entonces dice la palabra en el versículo 24: por lo cual también Dios, ¿qué hizo? A todos aquellos que persisten en ir en contra de la verdad y en contra del pueblo de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cualquier persona que quiera ir en contra de la verdad, este es el resultado que tendrá. Dios lo dejará, lo entregará. Hace un tiempo estaba hablando con mi hermana y estábamos hablando de lo que es la depravación total y lo que es la depravación absoluta. Nosotros estábamos todos en depravación total, o sea, éramos unos depravados totales. Y eso hacía que cometiéramos toda la cantidad de pecados que podíamos cometer. Pero cuando yo le decía a mi hermana, es depravación total en lo que estábamos, decía, uy, no, pero tampoco. Pero después le dije, porque existe la depravación absoluta. Y la depravación absoluta es cuando Dios ya dice ahí que los que, dice, por lo cual también Dios los entregó, o sea, los dejó. Si tú no pudiste hacer más mal del que lograste alcanzar a hacer, ¿saben por qué fue? ¿Por qué? Porque Dios no te dejó. Porque tú llegaste hasta donde Dios te permitió llegar. Nosotros todos los hombres y mujeres somos asesinos en potencia, violadores en potencia, infieles en potencia. O sea, todo lo malo y todo lo perverso nosotros éramos en potencia. Eso por la naturaleza del pecado. Alcanzamos a llegar a ciertos topes donde Dios ya no nos permitió, gracias al Señor, ¿no? Pero cuando usted escucha hablar de un hombre que empezó a violar,
cuando usted escucha hablar que mataron, los asesinos, todas esas cosas son personas que ya Dios soltó, los dejó para que hicieran. Cuando una persona entra y se deja ya arrastrar y usted lo ve ya consumido por su pecado, sea el que sea, esto quiere decir que Dios lo soltó, lo entregó a esa inmundicia, y ahí es donde entra la depravación absoluta. Dios nos guardó, Dios nos rescató, Dios nos ayudó. Entonces, mis amados, cada vez que el mundo te calumnie, cada vez que alguien te calumnie porque tú estás de verdad siguiendo a Cristo, recuerda que eso es normal. Recuerda que es por Cristo. Las personas de afuera aman la vanidad y no aman la verdad. Nosotros amamos la verdad. Amén. Versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David estaba afirmando que su seguridad estaba en Dios. Y Dios escucha a los piadosos. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Dice, ¿sabed pues que Jehová a qué? ¿Qué dice? ¿A qué? Ha escogido a los piadosos. Ya Dios te escogió. Y aún con tu pecado y tu maldad y todo, Dios te escogió. ¿Por qué nos escogió? No por nuestra, por eso la palabra dice que Dios nos escogió desde ¿qué? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted cree que Dios nos escogería ahorita? No nos escoge ni a palo. Dios nos escogió desde antes de que fuéramos tan malos y tan perversos. Y el fundamento de su paz es esa, el fundamento de nuestra paz y de la paz de David es esa elección preciosa y divina. Ya Dios nos escogió para salvarnos y ahí eso nos hace ir ante Él. ¿Usted se ha parado alguna vez firme sobre esa roca que significa que Dios a usted ya lo escogió? Usted en su pecado, en su maldad, usted se para y dice, Señor, yo vengo a ti y me arrepiento y te pido perdón, pero vengo con una confianza y con una seguridad porque es que yo ya sé que tú me escogiste y que tú comenzaste la obra, Señor, y que la vas a terminar. Que pase lo que pase, yo soy salvo. Que haga lo que haga, yo soy salvo. Nosotros no somos salvos por obra, ¿cierto? Somos salvos por gracia. Tus obras siempre van a tener consecuencias. Y si Dios te tiene que corregir, castigar y disciplinar, y de la manera que sea, lo va a hacer. Pero escogido es escogido y punto. Y tú sobre eso tienes que aprender a tener paz. Porque tú cuando vas ante Dios y no reconoces que ya eres un escogido, entonces tú tampoco puedes recibir perdón. Y estás desechando esa obra y nunca te vas a sentir perdonado. Yo cuando me equivoco, cuando peco, yo voy delante de Dios arrepentido, siento dolor en mi corazón, en mi pecho, siento angustia y voy ante Dios y digo, Señor, perdóname otra vez. Otra vez caí, otra vez pequé, otra vez, Señor, perdóname. Pero yo me levanto de esa oración, tranquilo, porque sé que a mi Dios ya me perdonó. Porque sé que a mi Dios ya me escogió para salvarme. Que ese pecado que yo hice tiene consecuencias. Eso ya es otro cuento. Eso ya es totalmente aparte. El pecado tiene consecuencias y lo vemos, ¿no? Y usted es desesperado, afanado, toma decisiones que no son y usted al tiempo está viendo las consecuencias, sí. Pero eso no le va a quitar a usted su salvación. Entonces el piadoso no entiende que no se pertenece, sino que pertenece a Dios, y por eso es el mismo Dios el que lo defiende y el que lo ayuda. Entonces nuestra seguridad tiene que descansar en la elección de Dios, y para eso quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 1,
versículo 3. Porque recuerden que hay muchas personas, inclusive hay pastores que dicen que la salvación se puede perder, pero nosotros sabemos que eso no es bíblico. Una vez llamado y escogido por Dios, nadie, dice la palabra, dice el Señor Jesús, los que me diste, nadie los puede arrebatar de mi mano. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. ¿Ya somos santos y sin mancha? Estamos en proceso de santificación, ¿cierto? Pero el Señor nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, o sea, desde antes, ese pre, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, es la voluntad de Dios salvarnos, no es nuestra voluntad. Él lo hizo, Él lo quiso hacer así y así va a ser. ¿Para alabanza de quién? De la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿cómo? Ay, ¿cómo así? Usted con todo ese pecado que tiene encima y con todas sus caídas y todo eso, ¿usted Dios lo acepta así? Sí. Pecados pasados, presentes y futuros perdonados. Ay, ¿cómo así? O sea que puedo ir y bailar, tomar, ahorita que llegó diciembre, me pongo alegre, me pongo guapachoso, me tomo mis vinos, me pongo cachetirrojito, empiezo a mirar las mujeres de otra forma, mirar los hombres de otra forma, empiezo a bailar, la chuleta empieza... No está diciendo nada de eso. Usted va a seguir con su lucha contra el pecado. Usted va a seguir negándose a sí mismo, así su carne. Ahorita empieza a sonar esa música dicembrina y todo el cuerpo lo sabe. Su cuerpo pecador lo sabe. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se va a dejar arrastrar de su cuerpo pecador y tomarnos un vinito, galletica con vinito no se siente? Y no, usted sigue igual. Diciembre no es un tiempo de vacaciones espirituales, que mucha gente tiene el diciembre como: yo ya fui a la iglesia de enero a noviembre y diciembre descanso de ir a la iglesia. No. Usted va a la iglesia, sigue con su devocional, sigue con su vida cristiana, sigue siendo cristiano, porque uno no puede, o a no ser de que usted tenga un disfraz. Si usted tiene un disfraz de cristiano, ¿usted qué va a hacer ahorita en diciembre? Usted se va a cambiar la percha, va a colgar el disfraz de cristiano y se va a poner el de mundanillo, el señor mundanillo. Y diciembre va a pasar y usted se va a revolcar otra vez en el fango y va a volver a comerse su vómito y va a volver a hacer todo lo que usted no hizo durante todo el año que se quiso guardar puro y casto para el Señor. Entonces dice ahí: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No temas el rechazo humano cuando tienes la aceptación de Dios. Si usted tiene la aceptación de Dios, lo demás no importa, no vale nada. Que a usted lo rechacen, que su familia no le hable, que usted le toque pasar la Navidad solo en su casa, que a su Navidad no vaya nadie. Mire, que si usted pasa la Navidad solo es porque usted no se ha dado cuenta que tiene una familia aquí tremenda. En mi casa, el que quiera el 24 lo espero, el 31. No, aquí si alguien pasa solo es porque le gusta estar solo, porque Dios nos dio una familia hermosa. Y no necesitamos de la otra familia que no nos habla, que nos discrimina porque somos cristianos, porque queremos honrar a eso. A nosotros no nos afecta ni absolutamente nada. Y tampoco
Porque obviamente muchos ahorita dicen, no, pero es que es mi familia, entonces yo me voy a ir a sentar, yo no voy a bailar, yo no voy a tomar, pero yo sí voy a estar con mi familia llena de borrachos, diciendo vulgaridades, bailando de una manera, haciendo cosas, escuchando reggaetón, escuchando todo eso, pero yo no voy a participar de eso. ¿Eso se puede? No, eso no se puede. Usted aparte, porque usted, dice la palabra, que usted es un llamado y escogido, y eso significa que usted es una persona separada, apartada. Amén. ¿Estamos claros? Ahí va llegando la instrucción para el mes de diciembre. Más de uno mañana, hoy por la noche, está con sus velitas ahí. Recuerden que las velitas es una conmemoración ¿a quién? Ah, bueno, entonces usted no va a estar hoy prendiendo velitas. Ahorita todos se nos tiró las velitas. No. Así todos los niños se levanten, papá, pero ¿por qué no vamos a...? Todo el mundo tiene las velitas. Sí, mi amor, nosotros no celebramos eso porque nosotros no creemos en esto, entonces nosotros no somos parte de eso. Simple, ¿cierto? Y pues, de pronto el niño se puede poner hasta a llorar, ¿no? Yo quiero velitas, llore, papito. Llore todo lo que quiera, pero no hay velitas. ¿Sí ven lo que es no participar de ese tipo de cosas? Versículo 4, se nos acabó el tiempo. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Miren, aquí David está llamando a un arrepentimiento, a temblar, callar, meditar y reflexionar, pero él está hablando, literalmente David está hablando de su cuarto, de su cama, del lugar donde él está solo. Usted no, ese no es como su lugar. Cuando usted quiere orar, no es su cuarto. Para la mayoría, nuestro lugar de oración es nuestro cuarto. Cuando usted se levanta en la mañana, usted se levanta y tiene la oportunidad, y tiene dos caminos. El de inmediatamente hacer ¿qué? ¿Qué? Al baño. Irse al baño. O orar, tener su tiempo de comunión con Dios. Y cuando usted llega por la noche, tiene dos caminos: el de empezar a quejarse y intentar dormirse lleno de carga y angustia, o el de hacer lo que David dijo. ¿Qué dijo? Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando ¿en dónde? En vuestra cama y callad. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Llegar a quejarse? Este día, y mira, ahí está la palabra. Cierre su boquita, cállese, apacígüese y empiece a meditar en Dios. Ay, Señor, Padre, gracias. Otro día más que me sostuviste, que me diste todo, que me levantaste. Otro día más. Miren, mis amados, el silencio santo es el preludio de un arrepentimiento verdadero. Cuando usted se queda callado y empieza a meditar en el día, de ahí se desprende un verdadero arrepentimiento. Usted empieza, ¿cómo estuvo su día? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Por qué hice esto, Señor? Meditas, te calmas, reflexionas. Uno por lo general no reflexiona lo que hizo durante todo el día. Usted simplemente súmele ahí a mi bolsa de pecado. Mañana será otro día. Perdóname, Señor, y ya. No. Usted reflexiona. Hoy fui débil. Hoy me equivoqué en esto, Señor. Hoy me apresuré. Eso que mi hermana acaba de decir es algo en lo que casi todos como seres humanos estamos fallando. Que la palabra dice que seamos tardos para hablar y prontos para escuchar. Y nosotros es todo lo contrario. Rapidísimos para hablar, aún lo que les decía, aún usted mismo defendiéndose usted mismo de sus cosas. Usted se encierra en su cuarto, ¿no? Se va caminando, no ve la gente.
¿Con quién va hablando? Usted solo vaya en su litigio, defendiéndose, argumentándose. Salen de aquí de la iglesia. Y cierran diciendo, estoy bien. Y uno que tiene que hacer, uy, Señor, Padre, qué misericordia la tuya, Señor. De verdad. Antes de reaccionar pecaminosamente, detente, examina tu corazón a la luz de la palabra, a la luz de la verdad. Antes de hablar, antes de todo, cállate. Le dijo el profesor Girafales al chavo, cállate que me desesperas. Cállate, enmudece un poco, no te apresures para hablar. Uno no piensa para hablar, ¿cierto? Yo les voy diciendo a los que tengo que irles jalando las orejitas, yo les voy diciendo, venga. Yo, venga, cállese. ¿Por qué responde así? ¿Tú oyes lo que dijo? ¿Por qué hace así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Venga. Contrólese. Mire la viga que tiene en su ojo antes de mirar la pajita que hay en el ojo de su hermano. Eso es un llamado al control, a la sujeción a Dios. Un corazón que reflexiona delante de Dios no puede permanecer endurecido. Si usted es una persona que se endurece, su corazón se le endurece mucho, es porque usted no reflexiona ni acepta. Y entre menos usted acepte, más duro se pone. Cuando usted empieza a aceptar, usted, ay, sí. El pastor está tirando piedra. Usted debería traer un costal sabiendo que todas las piedras para usted, ninguna es para su hermano. Y cójalas todas esas piedras y reflexione, ¿sí? Es mi culpa, lo acepto. En la tradición católica hay una oración que dice, y se pegan en el pecho y todo. ¿Cómo dice? Y se pegan. Yo pecador, por mi culpa. Pero eso físico no tiene ninguna conexión con lo que está pasando adentro, porque nunca aceptan que realmente son unos pecadores terribles, como nosotros, igual a nosotros, ¿cierto? O acá no hay pecadores, ¿no? Pero nosotros, lo que nos diferencia ahora es que nosotros sí sabemos que de verdad es por mi culpa y por mi gran culpa, porque soy un gran pecador. Entonces, para cerrar este versículo, y voy a dar el último, antes de pecar, piensa. Y Santiago 1, no lo busquen, 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Detenga todos sus impulsos, mis amados. Ahorita en diciembre se los digo. Esto es para que lo usen ahorita en diciembre, y en enero, y en febrero, y en marzo, y en abril, y en mayo, y en junio, y en julio, y en agosto, y en septiembre, y en octubre, y en noviembre, y en todos los días del año. Detenga sus impulsos, actúe en silencio, sea reflectivo ante Dios, y eso lo va a librar a usted del peso del pecado. Si hay algo que usted si hay un peso que usted lo puede oprimir duro, fuerte, es el pecado. ¿O no le ha pasado? El pecado pesa, oprime, enceguece, endurece. Usted cuando no confiesa, la palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia.
Cuando usted no confiesa sus pecados, usted lo que hace es ponerse cada día más duro. Y cuando vengan a decirle algo, usted va a responder de la peor manera. ¿Me dan 10 minutos? Versículo 5. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. David nos está llamando a ser obedientes, pero obedientes genuinos. Los sacrificios sin justicia son abominación para Dios, cosas que son más físicas, más exteriores que interiores. La fe verdadera siempre te conduce a un verdadero sacrificio, donde tú de verdad te sacrificas. La confianza en Dios se expresa en obediencia, no en hacedores y no solamente en oidores. No hay verdadera adoración sin una rendición verdadera delante de Dios. La fe sin evidencia es nula, porque la palabra dice que la fe sin obras. Usted dice y dice que cree en Jesús, pero sus obras dicen todo lo contrario. No, que nuestras obras sean como dice el Señor. Romanos 12, del 1 al 3, les voy a leer yo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que, ¿qué es lo que dice? Deberes cristianos, dice ahí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Obedecer salva? Les pregunto. ¿Quién dice que obedecer salva? ¿Quién dice que sí? Levanten la mano. Vuelvo y pregunto. ¿Obedecer salva? Levanten la mano los que dicen que sí. No, obedecer no salva. Cristo salva y es por gracia. Ojo, no hay salvación por obras. Obedecer no te salva, pero sí demuestra tu confianza en Dios. La obediencia es un fruto de la salvación. Muy bien, ¿no? Si ven que todavía patinamos un poquito, pero ahí seguimos creciendo. Muchos son los que dicen, el versículo 6, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Muchos buscan las soluciones humanas. David está buscando su solución y su respuesta ¿en dónde? En Dios. La luz del rostro de Dios es el símbolo del favor y de la comunión con Dios. Tú ten comunión con Dios, tú confía en Dios y Dios hará. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de lo que vamos a vivir en este mundo y vamos a pasar en este mundo. Tú confía en Dios y Dios hará. Ten comunión con Dios, ten una vida con tu Señor. No es fácil, estamos luchando, todos están luchando. ¿Hay alguien que no esté luchando con tener un devocional todos los días, un tiempo de oración, un tiempo de lectura? Todos. Porque todo nos jala, porque todo nos ocupa, porque todo nos llama. Luche con eso, tenga su vida de comunión con Dios, porque usted sabe que en la comunión con Dios usted lo encuentra absolutamente todo. El mundo busca bienes, pero el bien mayor, ¿cuál es? O sea, nosotros debemos buscar las cosas creadas o al creador. El mundo busca las cosas creadas, nosotros debemos buscar al creador. No es lo que Dios da lo que debemos buscar, sino buscar a Dios, que es el dador de todas las cosas. Eso es lo que realmente, mire, si usted se pone a buscar lo que Dios da, usted nunca va a ser saciado. Si usted se pone a buscar a Dios, que es el que todo lo da, usted sí va a ser saciado, porque tiene lo que sacia la presencia de Dios. La felicidad en estas circunstancias no tiene que ser por lo que usted está pasando. Cada uno vamos a tener un fin de año diferente acá. Pero, ¿qué quiere Dios de todos nosotros, independientemente de lo que estemos pasando? Que todos estemos, ¿cómo? Contentos y felices con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado
y con la presencia del mismo Dios en nuestra vida. Amén. Número 6, se lo voy a leer yo. Hay una parte que dice la bendición sacerdotal, del versículo 22 al 23, cuando Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel. Y le dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciré a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. ¿Ustedes han escuchado este versículo? Y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Le estaba diciendo eso a todo el mundo? Le estaba diciendo eso. Era una bendición sacerdotal. ¿Para quién? Para sus hijos, para su pueblo. No busques solo que Dios te bendiga, busca al Dios que bendice. No busques las bendiciones de Dios, sino busca al Dios que te bendice. Y cerramos con este, el 6. Número 6, del 22 al 27. Y versículo 7 y versículo 8 dicen así: tú diste alegría. Miren cómo comenzó David la oración, ¿no? Estaba angustiado, estaba atribulado, pero miren cómo David viene cerrando esta oración, y ahí es cuando tú realmente puedes cerrar. Dice: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Si ves la comparación que David está haciendo de una persona que tiene su paz, su gozo, su felicidad en Dios y no en las cosas materiales. Porque David le está diciendo: la alegría, tú diste alegría a mi corazón mayor que la que ellos cuando abundan su grano y su mosto. Y después cierra diciendo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El apóstol Pablo dijo: sé estar contento en la abundancia y en la escasez, comiendo para saciarme y aún aguantando hambre. Estaba contento en todo tiempo, porque para Pablo había encontrado su paz, su gozo, su deleite y su llenura en Dios. Y nada más podía estar por encima de eso. Los demás pueden celebrar si compran, si hacen. Miren, es para testimonio lo que yo les dije, que Dios hizo de ayudarnos con esa deuda. Pero ustedes creen que eso está por encima de la salvación, del gozo de la salvación, porque antes de la deuda tenía que estar el gozo en mi corazón, y ahora igual, el mismo gozo de la salvación de Dios. Entonces, el sueño del creyente es un himno de confianza. ¿Usted está durmiendo mal? ¿Hay alguien que esté durmiendo mal? Solo ustedes lo saben. Pero si usted no está durmiendo bien porque las cosas lo están oprimiendo, eso es que usted no está confiando lo suficiente en su Dios. La verdadera paz no es ausencia de problemas, sino es la presencia de Dios en nuestro corazón. El descanso físico fluye del descanso, ¿de dónde? Del descanso espiritual. Usted descansa espiritualmente, usted descansa físicamente, está conectado. Si su espíritu está tranquilo, la fe transforma la cama, que para muchos hoy en día es un sitio de batalla. Los que no pueden dormir, cuando usted anda en fe, la cama sí se transforma en lo que debe ser su sitio de paz, de descanso, donde usted puede acostarse con su esposo, con su esposa o con sus hijos y estar en paz. ¿La casa suya es un sitio de paz o es un sitio de guerra? Eso depende de lo que esté pasando en su corazón, en su vida. Entonces, para concluir, ese Salmo 4 nos muestra que la paz del creyente no depende ni de la aprobación de los hombres,
ni de la estabilidad económica o de las circunstancias, ni del éxito material, ni de la ausencia de problemas, sino que depende de la justicia de Dios. Su paz debe depender de la elección divina de Dios, de la comunión con Dios, de la confianza obediente a Dios, de la presencia de Dios. David empezó una oración angustiado, ¿y qué le pasó? Quedó como se acostó a dormir tranquilo y confiado. Empezó una oración pidiendo perdón, pero se acostó durmiendo y durmió tranquilo porque entendió que tenía perdón. Empezó una oración con angustias, tribulaciones y aflicciones, pero durmió confiado en una promesa que dice que fueran las tribulaciones, aflicciones que fueran a pasar, él ya era un hombre completamente salvo. Amén. Pongámonos en pie, mis amados. Perdónenme haberme demorado tanto. La culpa es ¿de quién? Mía. Me extendí, pero no quería dejarlo ahí sin concluir. Entonces vamos a orar y a dar gracias a Dios. Es que nos extendimos después de la Santa Cena como hasta las 10:30. Sí, yo sí decía que el tiempo no me ha rendido. Vamos a orar, mis amados. Cierren sus ojos y con un corazón reverente ante el Señor. Padre bueno, Padre santo, Dios de nuestra justicia, Padre de misericordia y Señor de toda paz. Hoy venimos delante de ti, Señor, así como lo hizo David, Señor, reconociendo que fuera de ti no tenemos ni descanso, ni refugio, Señor. En medio de nuestras angustias, en medio de la tempestad, de la confusión, elevamos a ti nuestro clamor, Señor, sabiendo que tú nos oyes, que tú nos ves, que tú actúas a favor de todos aquellos que te amamos, hermoso Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, que como ya lo hiciste una vez, ensanches otra vez, Padre precioso, nuestro camino, Señor. Cuando la vida nos aprieta, Señor, muéstranos tu fidelidad. Cuando la ansiedad nos oprima, recuérdanos tu elección. Cuando el rechazo, Señor, humano intente derribarnos, danos corazones que piensen antes de pecar, labios que callen antes para escuchar tu voz primero y tu voluntad, y que se rindan ante ti, ante tu palabra, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y llénanos de una alegría que el mundo no pueda producir ni tampoco pueda apagar, Señor precioso. Que tu presencia sea mayor que toda prosperidad, que tu gracia sea más dulce que cualquier triunfo que podamos tener, y que tu paz sea el sostén que nos permite acostarnos y dormir confiados, seguros, aun cuando alrededor haya incertidumbre y cosas que quieran robarnos nuestra paz. Señor, por favor, guarda nuestra mente, pastorea nuestro corazón y sé tú en nuestras noches. Sé tú la seguridad de nuestras noches, y que al cerrar nosotros nuestros ojos cada noche podamos descansar en ti, porque solamente tú, Señor, puedes hacernos vivir confiados y vivir seguros. Gracias por tu bendita y gloriosa palabra que nos alimenta y nos fortalece, Señor. Cerrando un año, nunca dejaremos de dar gracias ni de recordar todo lo que tú ya hiciste, Señor precioso, y lo que sabemos que continuarás haciendo en cada uno de nosotros. Toda la gloria y la honra es para ti, porque tú eres el único que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya, mis amados. Un aplauso para nuestro Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Señor, te damos muchas gracias por las ofrendas que nos permites traer a la iglesia, porque por medio de ellas contribuimos, Señor, y como miembros, Padre Santo, también participamos de las responsabilidades de la iglesia. Gracias por darnos para poder dar, Señor.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones para todos, un abrazo, nos vemos el otro domingo. Un abrazo.